Muy bien, mis amados, buenas noches. Vamos a hoy a, a manera de conclusión, para que lo tengan en cuenta ustedes, en el estudio que hemos venido desarrollando, aclarando, ¿verdad? Fuego y azufre, el juicio, la gran tribulación y otros conceptos que en otro momento, mi querido Alvarito, bienvenido, buenas noches. Conceptos que han sido relevantes, amados, y que nosotros caminamos y anduvimos mucho por ahí, mucho tiempo, pero que hoy, gracias a Dios, pues podemos tener un entendimiento por lo menos más preciso, más exacto, de cuál era el sentido original de hablar de estos conceptos que lastimosamente, amados, y sin lugar a equívocos y a dudas, dentro de la cosmovisión de la religión, principalmente la cristiana o las religiones basadas en la Biblia, se han tergiversado. Así que bueno, la dinámica, les recuerdo, es la siguiente. Voy a poner el video. Si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, alguno de ustedes desea participar con una pregunta para pedir la aclaración o que explique en base a un versículo que usted recuerda, porque viendo a veces estos videos uno recuerda versículos, entonces eso es lo importante para que lo tomen en cuenta, esa es la dinámica que vamos a seguir. Así que sin más preámbulos, amados, pues bueno, aquí está listo el video y también tenemos lista ya la clase. Así que permítanme mostrarles y compartir el video. Muy bien, me dicen, Ese sitio en el cual los pecadores pasan la eternidad entre infinitos. ¿Cómo es realmente el infierno en el cristianismo? Uno de los conceptos clave que definen la religión cristiana es el infierno, ese sitio en el cual los pecadores pasan la eternidad entre infinito sufrimiento. Casi todas las civilizaciones tienen alguna forma de inframundo, el mundo de los muertos, el más allá. Por eso la muerte es una preocupación obvia para la humanidad y mucho se ha dicho, escrito e imaginado sobre el infierno. Desde la caricatura clásica del sitio lleno de fuego donde se incineran los pecadores, hasta el complejo sistema de círculos basado en los distintos pecados que narra Dante Alighieri en la Divina Comedia. Son muchas y diversas sus representaciones. Pero, ¿cómo se vería realmente el infierno según el cristianismo? En este video te contaremos los antecedentes griegos, las distintas visiones sobre el infierno en la religión católica y varios de sus pensadores, así como otras referencias relacionadas. muy bien, mis amados, permítanme intervenir aquí inmediatamente para aclarar lo siguiente. Todas las civilizaciones antiguas, esto es, las civilizaciones anteriores al pueblo de Israel. Una de ellas, ¿cuál es? Los fenicios, los caldeos, los pueblos de Mesopotamia, los egipcios, los fenicios, los ixos, los asirios, los acadios, los cananeos, entre otros, esos pueblos que son anteriores al pueblo de Israel, fueron los que inicialmente tenían el concepto, como ustedes bien lo escucharon aquí, sobre el lugar de los muertos, que no tiene nada que ver con el infierno que nosotros conocemos hoy por la religión. Así que mis amados, pues permítanme continuar aquí y poderles ofrecer a ustedes este mayor panorama y mayor estudio más preciso en lo que vamos a escuchar. Así que bueno, continuemos, amados. Les recuerdo que pueden participar. ¿Quién era Hades en la mitología griega? En la antigua mitología griega, Hades era una de las principales divinidades, dios de la muerte y rey del inframundo, o mundo de los muertos. Hades era el hijo mayor de los titanes Cronos y Rea, también hermano del más importante dios griego, Zeus. Hades gobierna y dirige el inframundo, por eso su nombre se convirtió en sinónimo de este sitio.
Para los griegos, todos los muertos, independientemente de su comportamiento en vida, iban al inframundo, salvo personas excepcionales, como los héroes. Tertuliano, uno de los primeros cristianos, habla de Hades para referirse al infierno. Tertuliano fue el primer autor cristiano en crear literatura de esta religión en latín. Es, en general, uno de los primeros autores cristianos. En sus escritos están importantes referencias al cielo y al infierno después de la muerte, y en ellos se usa la palabra Hades para definirlo. Se debe suponer que el Hades es una región subterránea y mantener a distancia a aquellos que son demasiado orgullosos para creer que las almas de los fieles merecen un lugar en las regiones inferiores. ¿Cómo, de hecho, ascenderá el alma al cielo, donde Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, cuando aún no se ha escuchado la trompeta del arcángel por el mandato de Dios, cuando aún aquellos a quienes la venida del Señor encontrará en la tierra no han sido llevados al aire para encontrarse con Él en su venida? Perdón, amados. Bueno, decía que pausé el video porque si ustedes pusieron cuidado aquí, ya tenemos algunos puntos muy importantes con respecto a la cosmovisión del infierno dentro de la religión católico-cristiana. Como lo van ustedes a ver, a seguir viendo más adelante, esto tiene que ver con una palabra muy poderosa que también se ha tergiversado en el tiempo y quiero que ustedes, por favor, la escriban. Es la palabra o es las palabras principados y potestades. Aquí ya nos hablaron de Hades, por ejemplo, ya hermano de Zeus, y también nos hablaron de un lugar inframundo. Esas palabras, por favor, vayan tomándolas muy en cuenta porque están profundamente asociadas al infierno de la religión cristiana. Muy bien, voy a continuar, amados. Por favor, díganme, ¿en el audio se escucha bien del video? ¿Está bien el audio? Ah, bueno, perfecto. Sigamos. A ver, aquí tengo algo. Mitología griega, sí, Alvarito. Claro que sí, ahí está la mitología griega. Sigamos. Junto con los muertos en Cristo, ¿quiénes serán los primeros en resucitar? La única llave para abrir el paraíso es la sangre de tu propia vida. En el Textus Receptus, la versión griega del Nuevo Testamento, aparece la palabra. Bueno, mis amados, miren, otro dato sumamente importante. La primera versión del Nuevo Testamento o los Evangelios. Textus Receptus. Textus Receptus, la primera versión griega del Evangelio, o sea, del Nuevo Testamento. Importantísimo este dato para que lo tengan en cuenta. Sigamos. Hades 11 veces. El Textus Receptus es una sucesión de ediciones impresas del Nuevo Testamento griego. Fue la base para la traducción de Martín Lutero de la Biblia en alemán y también para la traducción del Nuevo Testamento al inglés. En este Textus Receptus aparece 11 veces la palabra griega Hades. En todas las apariciones de esta palabra, excepto una, el Hades tiene poco o ningún vínculo con recompensas o castigos en la vida después de la muerte. La única excepción es la parábola de Lázaro y el hombre rico de Lucas, en la que el hombre rico se encuentra, después de la muerte, en el Hades, en angustia en esta llama, mientras que, en contraste, los ángeles llevan a Lázaro al seno de Abraham, descrito como un estado de consuelo. En la antigua Roma, en latín se usaban las palabras infernus o infernum, como referencia de la palabra griega Hades. En la Roma antigua, la palabra latina infernus o infernum se refería al mundo de los muertos, por eso se usaba como sinónimo de Hades. Con el tiempo, la transliteración Hades de la palabra griega dejó de usarse en latín, y entonces infernum se convirtió en la forma usual de expresar la idea del Hades. Aunque infernus suele traducirse al inglés como infierno, no tenía el sentido estricto actual. En Roma siguió teniendo el significado genérico de morada de los muertos. Diferentes palabras en hebreo y griego se tradujeron como infierno. Oigan esta parte. Algunas de estas palabras traducidas en las Biblias como infierno son Sheol en la Biblia hebrea y Hades en el Nuevo Testamento. Muchas versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional,
traducen Sheol como sepulcro y simplemente transliteran Hades. Se acepta generalmente que ninguna de estas palabras se refiere al lugar de castigo eterno, sino al sepulcro, la morada temporal de los muertos, el inframundo. Gehenna, en el Nuevo Testamento, donde se traduce como un lugar en el que tanto el alma como el cuerpo podrían ser destruidos en fuego inextinguible. La palabra se traduce como infierno o fuego del infierno, en muchas versiones en inglés. Gehenna era un lugar físico fuera de las murallas de la ciudad, donde quemaban desechos y a donde enviaban a leprosos y marginados. El verbo griego tártaro, que aparece una vez en el Nuevo Testamento, casi siempre se traduce con una frase como arrojado al infierno. Algunas traducciones lo representan como tártaro, un nombre griego para un lugar subterráneo de castigo divino, más bajo que Hades, el antecedente judío del infierno. En la antigua creencia judía, los muertos eran destinados indiscriminadamente al Sheol, un lugar bajo la tierra, de oscuridad, silencio y olvido, mas no era necesariamente un sitio de castigo. Para el tercer o segundo siglo antes de Cristo, la idea se expandió para incluir divisiones separadas en el Sheol para los justos y los malvados. Para el periodo rabínico tardío saboraico, entre los años 500 y 640 después de Cristo, el Gehinnom se consideraba como el lugar de castigo último. El infierno. Amados, miren este dato importantísimo. 600 años después de Cristo, los rabinos judíos establecieron un lugar en el pensamiento de ellos parecido al infierno donde iban todos, buenos y malos, pero había un lugar separado para los justos. Pero todo mundo iba a ese lugar. Interesante. Muy bien, sigo. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, amados, hasta allí? A ver, no, nadie ha preguntado, nadie ha dicho nada. Una pregunta. Sí, escucho. Madeline, Ese lugar donde estaban buenos y malos, ¿cómo le dividían el Sheol? ¿Era un ya, lugar dividido? ya. Muy bien, Alvarito, permíteme retomar. Es que el Seol, hasta antes del año 500 después de Cristo, el Seol era un lugar simplemente de los muertos, un lugar de oscuridad donde se ponían los muertos. No se decía si el muerto había sido bueno o malo, perverso o santo, iba al Seol, todo mundo iba al Seol, al lugar de los muertos. Esa es la cosmovisión hebrea tardía. En el año 600 después de Cristo, se siguió creyendo en el Seol, pero con divisiones, tanto para buenos como para malos. ¿Entendido? Entendido. Muy bien, voy a continuar. ¿No es un lugar real? La Biblia describe el infierno como un lugar, un sitio, un espacio real, tan real como el cielo arriba y la tierra abajo. Sin embargo, el infierno se encuentra en una dimensión espiritual que no puede ser vista ni visitada. Según las Escrituras, Jesús hizo referencia al infierno más veces de las que mencionó el cielo. Cuando habló del infierno, lo describió como un lugar al que algunos irán, un lugar donde nuestros cuerpos y almas serán destruidos, un lugar que está lejos de la presencia del Señor. En la historia de Jesús sobre el hombre rico y Lázaro, el hombre rico específicamente llama al infierno un lugar de tormento, al que no quiere que su familia vaya. Imagina estar en una terrible prisión donde eres torturado día y noche. Esa es una ubicación específica y real que no desearías que otros visiten. Así es como la Biblia describe el infierno. ¿Cómo es el infierno? Para explicar cómo se supone que es el infierno, podemos remitirnos al término griego Gehenna, del cual hablamos antes. Esta expresión se utilizó por primera vez en el Antiguo Testamento para referirse al valle de Hinón, un barranco fuera de Jerusalén. Era un lugar de muerte, según se narra en el libro de Jeremías, también de idolatría e incluso sacrificio de niños. Según la Biblia, el rey Josías puso fin a estas prácticas malvadas, y el valle de Hinón eventualmente se convirtió en un vertedero de basura y aguas residuales donde los fuegos ardían continuamente para eliminar los desechos. Según las Escrituras, Jesús utilizó el valle de Hinón para describir el infierno.
De acuerdo con varias descripciones bíblicas, el infierno es un lugar de fuego eterno y oscuridad total, castigo, destrucción eterna y alienación de Dios por toda la eternidad. Es un lugar donde la ira de Dios se derramará sobre aquellos que han pecado contra Él. Dadas todas estas verdades, no es difícil ver por qué el infierno es un lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes, como se describe en el libro de Mateo. Algunos lo han descrito como un tormento consciente y eterno, un lugar de sufrimiento y dolor interminables del cual no hay escape. ¿Qué tanto tiempo va a arder el infierno? Según la Biblia, Jesucristo dijo que el infierno es un lugar donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, o al menos eso es lo que se cuenta en el libro de Marcos. Jesús habla del sufrimiento interminable del infierno eterno. Las personas no dejarán de existir, continuarán existiendo y sufriendo. Existe, sin embargo, otra perspectiva, la idea de que el infierno es real, pero un día la misericordia de Dios permitirá que los malvados puedan arrepentirse. Como resultado, todos serán reconciliados con Dios y salvados. Los defensores de esta visión argumentan a partir de algunos textos, como el segundo libro de Corintios, donde dice: en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y poniendo en nosotros el mensaje de reconciliación. Se argumenta que esto prueba que Dios está en el proceso de redimir a cada persona que ha vivido. Sin embargo, las interpretaciones más usuales difieren de esta visión esperanzadora. Cuando se dice que Dios en Cristo está reconciliando todas las cosas consigo mismo, esto no puede significar todo lo que se ha creado. El diablo no será reconciliado, tampoco lo serán los ángeles caídos y los demonios. Bueno, amados, aquí hay un tema bastante tremendo, por favor, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Yo estoy dejando que el video corra y al final me imagino que ustedes van a preguntar, así que voy a seguir adelante. Así que escriban sus preguntas para que no se olviden, porque de pronto usted quiere preguntar ahorita, mejor escríbala y al final del video preguntamos y participamos. Voy a dejar que el video siga. Por lo tanto, debe significar que la redención que Cristo logró tiene efectos de largo alcance. Todas las cosas serán redimidas, ya sea en la tierra o en el cielo. La nueva Jerusalén se instalará en la tierra, como indica el libro del Apocalipsis. En ese día todo será reconciliado con Dios y restaurado, pero esto no niega la realidad del infierno, que seguirá existiendo incluso, aunque Dios haya reconciliado todas las cosas consigo mismo. ¿Qué fue el Concilio de Trento? El Concilio de Trento fue el 19º concilio ecuménico de la Iglesia Católica, realizado en esa ciudad del norte de Italia entre 1545 y 1563. El concilio se realizó motivado por la Reforma Protestante en ese momento, y por eso se le ha descrito como la encarnación de la Contrarreforma. El concilio, convocada por el Papa Pablo III, se desarrolló durante 25 sesiones, después de las cuales se emitieron declaraciones y aclaraciones sobre la doctrina y enseñanzas de la Iglesia, incluyendo la Escritura, el canon bíblico, la tradición sagrada, el pecado original, la justificación, la salvación, los sacramentos, la misa y la veneración de los santos, y también emitió condenas de lo que definió como herejías cometidas por defensores del protestantismo. Las consecuencias del concilio también fueron significativas en lo que respecta a la liturgia de la Iglesia y la censura. La Iglesia Católica no volvería a convocar un nuevo concilio hasta 300 años después. ¿Cómo definieron al infierno en el Concilio de Trento? Las llamas eternas y la exclusión del cielo. En el quinto canon de la 14ª sesión del Concilio de Trento, se enseñó que la condena en el infierno es eterna. Textualmente, se indica la pérdida de la bienaventuranza eterna y la condenación eterna que ha incurrido. Esta enseñanza se basa en la parábola de Jesús sobre las ovejas y los cabritos, que dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, y estos irán al castigo eterno». Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el infierno implica en sí mismo una autoexclusión del cielo. Esto es una consecuencia de la impenitencia final, es decir, negarse deliberada y voluntariamente a arrepentirse del pecado mortal en la muerte y aceptar la misericordia divina. Los prisioneros del infierno son los impenitentes, como Satanás. La caída de Satanás del cielo es irrevocable, porque elige no arrepentirse. Nadie está predestinado a cometer pecado o ir al infierno.
Después de la muerte, el arrepentimiento es imposible, indica la doctrina católica. El infierno como un estado. El Catecismo de Baltimore define el infierno utilizando la palabra estado. El infierno es una condición a la cual los malvados son condenados, en la que son privados de la visión de Dios por toda la eternidad y sufren tormentos terribles. Sin embargo, se dice que el sufrimiento es mental y también físico. Los condenados experimentarán sufrimiento, tanto en la mente como en el cuerpo, ya que ambos participaron en sus pecados. El Papa Juan Pablo II afirmó el 28 de julio de 1999 que al hablar del infierno como un lugar, la Biblia utiliza un lenguaje simbólico que debe interpretarse correctamente. En lugar de ser un lugar, el infierno indica el estado de aquellos que libre y definitivamente se separan de Dios, la fuente de toda vida y alegría. La interpretación más evidente de estas palabras es la negación de que el infierno se pueda considerar un lugar físico. Sin embargo, algunas voces opinan lo contrario, argumentando que el Papa solo estaba desviando la atención de lo que es secundario a la verdadera esencia del infierno. Hans Urs von Balthasar, teólogo católico, expresó: debemos entender que el infierno no es un objeto lleno o vacío de individuos humanos, sino una posibilidad que no es creada por Dios, sino en cualquier caso por los individuos libres que la eligen. El infierno como un lugar. Usualmente, según la visión tradicional católica, el infierno se ha considerado un lugar físico. Algunos han rechazado interpretaciones metafóricas de las descripciones bíblicas del infierno. Consideran que es un sitio real y tiene su lugar dentro de la tierra, mientras que otros mantienen la opinión de que el infierno sí es un lugar definido, pero su ubicación es desconocida. En una homilía dada el 25 de marzo del año 2007, el Papa Benedicto XVI afirmó: Jesús vino a decirnos que nos quiere a todos en el cielo y que el infierno, del cual se habla tan poco en nuestro tiempo, existe y es eterno para aquellos que cierran sus corazones a su amor. La interpretación del periodista Richard Owen de este comentario como una declaración de que el infierno es un lugar real fue informada en muchos medios. Escribiendo en la Enciclopedia Católica de 1910, el teólogo Joseph Hotheim dijo: los teólogos generalmente aceptan la opinión de que el infierno está realmente dentro de la tierra. La Iglesia Católica no ha decidido nada sobre este tema. Por lo tanto, podemos decir que el infierno es un lugar definido, pero no sabemos dónde está. El infierno como un lugar de sufrimiento, según el Catecismo Católico. El Catecismo Católico establece que el infierno es un lugar de castigo eterno. Jesús habla frecuentemente de Gehenna y del fuego inextinguible, reservado para aquellos que hasta el final de sus vidas se niegan a creer y convertirse, donde tanto el alma como el cuerpo pueden perderse. Jesús proclama solemnemente que Él enviará a sus ángeles y recogerán a todos los malhechores y los arrojarán en el horno de fuego, y que pronunciará la condena: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. La enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Inmediatamente después de la muerte, las almas de aquellos que mueren en estado de pecado mortal descienden al infierno, donde sufren los castigos del infierno, el fuego eterno. El castigo principal del infierno es la separación eterna de Dios, en quien solo el hombre puede poseer la vida y la felicidad para las cuales fue creado y anhela. Si bien el catecismo señala que el principal de los castigos es la separación de Dios, no hay claridad definitiva sobre la existencia de otras formas de castigo en el infierno. Según la creencia católica, Dios es fundamentalmente una entidad misericordiosa y amorosa, que no encuentra placer en la muerte de los vivos y no desea ni predestina a nadie al infierno. La postura católica sostiene que Dios no desea el sufrimiento y que las únicas entidades conocidas en el infierno son Satanás y sus ángeles malvados. El único sufrimiento en el infierno no sería fuego ni tortura, sino la separación eterna de Dios y su amor. Esta separación es elegida libremente, es irrevocable e inevitable. Además, los justos, que están en el cielo, contrastan con la potencial irreversibilidad de una vida pecaminosa mortal que no ha sido absuelta antes de la muerte. En este contexto, la Iglesia y los papas han enfatizado la realidad del lugar o estado del infierno. Otra interpretación sugiere que el catecismo no niega otras formas de sufrimiento, sino que destaca que el dolor de la pérdida es central para la comprensión católica del infierno. ¿Quién fue Agustín de Hipona? Agustín de Hipona es uno de los más destacados teólogos y filósofos de la historia católica.
Originario de Hipona, en el norte de África dominado por los romanos, vivió entre los años 354 y 430. También, y quizá con mayor frecuencia, se le conoce como San Agustín. Sus escritos influyeron en el desarrollo de la filosofía y el cristianismo occidental. Se le considera uno de los padres de la Iglesia más importantes de la Iglesia latina en el periodo patrístico. Sus numerosas obras importantes incluyen La ciudad de Dios, sobre la doctrina cristiana y Confesiones. ¿Qué dijo Agustín de Hipona sobre el infierno? En sus escritos, San Agustín afirmó que el sufrimiento del infierno se agrava porque Dios sigue amando al pecador, que no puede corresponder a ese amor. Según la Iglesia, sea cual sea la naturaleza de los sufrimientos, no son impuestos por un juez vengativo. Sin embargo, principalmente Agustín de Hipona se enfoca en la incapacidad de los humanos para comprender y conocer el infierno. Respecto a la naturaleza específica detallada del infierno, la Iglesia Católica no ha definido nada. Es inútil especular sobre su verdadera naturaleza y más sensato confesar nuestra ignorancia en una cuestión que evidentemente supera la comprensión humana. ¿Qué dijo Tomás de Aquino del infierno? Santo Tomás de Aquino es otro de los grandes filósofos del catolicismo. Este fray dominico y sacerdote italiano, proveniente de Aquino, en Sicilia, vivió entre los años 1225 y 1274 y pasó a la historia por su importante trabajo como filósofo, teólogo y jurista, como parte de la tradición escolástica. Su obra más conocida es la Suma Teológica. Con respecto a la vida después de la muerte, Tomás de Aquino expone claramente su posición sobre la resurrección y la utiliza para respaldar su filosofía de la justicia. En su perspectiva, la promesa de la resurrección sirve como compensación para los cristianos que sufrieron en este mundo al ofrecerles una unión celestial con lo divino. Santo Tomás argumenta que si no hay resurrección de los muertos, no hay bienestar para los seres humanos más allá de esta vida. La resurrección es un incentivo para que las personas en la tierra renuncien a los placeres de esta vida. Según Tomás, aquellos que se prepararon tanto moral como intelectualmente para la vida después de la muerte recibirán una recompensa más grande, si bien reconoce que toda recompensa proviene de la gracia de Dios. Insiste en que la beatitud se otorgará según el mérito y capacitará a la persona para concebir mejor lo divino. En este sentido, Tomás sostiene que el castigo está directamente relacionado con la preparación y la actividad terrenal y viva. Tomás adopta de manera conservadora la doctrina cristiana y, por lo tanto, sostiene la existencia de recompensas y castigos físicos y espirituales después de la muerte. En la Suma Teológica, Tomás de Aquino señala que el infierno está reservado para los malvados y los no bautizados inmediatamente después de la muerte, pero que aquellos que mueren solo en pecado original no sufrirán en el infierno. De acuerdo con sus ideas, el día del juicio, el castigo del infierno consistirá en fuego y en todo lo ignoble y sórdido, ya que todos los elementos contribuyen a la tortura de los condenados, quienes han puesto su fin en las cosas materiales. Santo Tomás agrega que el gusano de los condenados es una conciencia culpable, que los condenados sufrirán por el hecho de haberse separado de Dios, que llorarán físicamente en el día del juicio, que el infierno está lleno de oscuridad, que los condenados solo pueden ver cosas que los atormentarán, que la disposición del infierno es sumo infortunio, que el fuego del infierno es no físico, antes del día del juicio, y físico en el día del juicio, que el fuego físico del infierno no estará compuesto de materia, y que se desconoce si el infierno está bajo la tierra. Según Tomás, el sufrimiento del castigo responderá a los pecados de cada uno, de modo que algunos sufrirán más, en fosas más profundas y oscuras del infierno que otros. El infierno en el Nuevo Testamento y parábolas de Jesús que lo mencionan. El infierno se menciona en varias ocasiones durante el Nuevo Testamento, incluyendo algunas de las parábolas de Jesucristo, como las que hemos señalado hasta ahora. Por ejemplo, en el discurso escatológico del libro de Mateo, Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria, separará a las personas entre sí, como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y enviará al fuego eterno a aquellos que no ayudaron a los más pequeños de sus hermanos. Esta separación es tajante, sin hacer provisión explícita para finas graduaciones de mérito o culpa. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me dieron alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron por mí.
señala el texto. Las visiones del infierno de la Virgen Fátima. Las visiones de la Virgen de Fátima ocurrieron. Bueno, hasta allí. La Fátima ya no es tan importante. Muy bien, amados. Bueno, allí, sí, no nos interesa las visiones de Fátima, pero dentro del catolicismo es una figura, importantísima la Fátima. Bueno, amados, ahí les presenté un resumen, porque este hombre va muy rápido, pues. Aquí nos llevaría una clase cada cosa de las que él habla, porque cada una de esas cosas que él menciona, recuerden que pertenece a una cultura explícita. Lastimosamente, esas expresiones culturales de ese lugar llamado infierno o inframundo, tártaro, se fueron recopilando, como lo ven ustedes, en el Concilio de Trento fue donde se definió el infierno como un medio para controlar a la gente. Ustedes, por eso les dije que tomen nota, mis amados, de algunas de estas expresiones. Pero bueno, les voy a dar el tiempo a ustedes. Si alguien desea preguntar, por favor, pregunte. La respuesta la abrimos una nueva sesión y ahí empezaré a responder. Pero si alguien desea participar y preguntar, bueno, abra su micrófono, por favor, y participe. Pastor, Socorro. buenas noches para Buenas todos. noches, siga. Yo quería preguntarle, bueno, lo de infierno y esas cosas que uno ve allí, pues que en primer lugar es de origen humano, no es de Dios. Y lo de Trento, el Concilio de Trento, porque ahí es donde específicamente la Iglesia Católica nos metió, pues yo también estuve en la Católica, entonces ahí le metían a uno el infierno y bueno, todo lo que ya sabemos. Pero yo quiero preguntar es, ¿Jesús sí habló del infierno? Ya. ¿Lo que habla ahí es el infierno o qué? ¿Un Recuerde lugar? recuerde que el Señor Jesús habló en hebreo. El Señor Jesús no habló ni en griego ni en latín. Cuando el narrador del documental dice que Jesús habló del infierno, se refiere él a la forma como está traducido en el pasaje. ¿Ya? Ahorita voy a explicar algunas cosas de ellas, pero principalmente recuerden, el lenguaje de Jesús fue hebreo y en hebreo no existe infierno, existe Seol y Jena. Esas son las dos palabras que hay en hebreo, no existe la palabra infierno. Cuando se tradujo el equivalente, se le tradujo a Seol como infierno. Ahorita voy a explicar en el siguiente segmento, mis amados, para que no nos quede corto la explicación y las preguntas y las respuestas. Voy a abrir una nueva sesión ahorita y por favor ingresen. Antes de irnos, quiero leer esta pregunta para que por favor lo tengan presente. En Mateo 16:18, dice nuestra amada Yoli, ¿cómo se puede explicar la palabra Hades en Mateo 16:18? Ahorita voy para allá, amados, ponemos en la pantalla el pasaje y obviamente este pasaje surge como producto de la revelación de de Pedro, perdón, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a cuya afirmación Jesús responde, a ti te daré las llaves del reino y las puertas del Hades. Interesante. Ahorita vamos a ver cómo esa palabra Hades, junto con lo que menciona Socorro, de que verdaderamente Jesús sí habló del infierno. Es una magnífica pregunta. ¿Verdaderamente, amados, Jesús sí habló del infierno? ¿O habló del Seol y del Jena? Les dejo allí esta meditación, estos 2 minuticos. Volvemos, por favor, ingresemos y le doy respuesta a estas maravillosas preguntas que están haciendo. Ya los espero, vuelvan a ingresar al mismo enlace, por favor.